Ya le decía yo que para hablarnos de todo el proceso electoral, las elecciones ya saben más grandes en la historia de nuestro país en junio, está en la línea de Despierta y se lo agradecemos mucho el consejero del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera. Consejero, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Daniel. Me da mucho gusto saludarle. Muchas gracias, consejero. Igualmente, bueno, el proceso electoral más grande de la historia de nuestro país se da en el contexto de la pandemia, lo cual cambia la jugada por completo, pero también hoy con dos noticias importantes que ocupan las primeras planas de varios diarios de circulación nacional cuando empiezan las campañas para gobernador en 5 estados. Y son la candidatura de Félix Salgado Macedonio por Morena a la gubernatura de Guerrero y la violencia política que se ha dado en las últimas semanas. Sí, hoy comienzan las elecciones para gobernador en Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima y también Guerrero. En estos 5 estados se han registrado 35 candidatos. Y algo podría variar en los siguientes días, acaso por acuerdos de coalición o de candidatura común, mejor dicho, que podrían darse. Con esto comienza un primer bloque de estados en donde hay elección de gobernador de un total de 15 años. Y por lo tanto, hoy comienzan las campañas y reglas para la contienda electoral en medio de campaña. Hay que mencionar, por ejemplo, que toda propaganda gubernamental en radio y televisión, incluso en redes sociales, debe ser, radio y televisión debe ser suspendida y en redes sociales tiene algunas restricciones. Y esta propaganda gubernamental debe ser institucional, no personalizada, debe ser imparcial con respecto a la contienda electoral. Las denuncias que haya en torno a un mal uso de los instrumentos gubernamentales en todos estos estados, ¿lo reciben ustedes? ¿Cómo se procesan? ¿Cómo vamos a ver que esto ocurra en esta elección, consejero? Buenos días, Enrique. Me da mucho gusto saludar. Sí, en primera instancia, cuando haya unas presuntas infracciones en el uso de recursos públicos o inclusive de la propaganda gubernamental o de propaganda de los propios partidos políticos, podrán presentarse quejas ante el Instituto Nacional Electoral, que por tratarse de periodos de campañas puede dictar medidas cautelares, suspender alguna actividad que se considere infractora para detener un daño que pudiera ser irreparable a la competencia electoral. Y estos casos, después de lo que determine el INE, se trasladan para su resolución de fondo a una sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que esta resuelva. ¿Y tienen confianza en que el tribunal tenga una buena respuesta ante estas denuncias? Tenemos un marco constitucional y legal que obliga a aplicar ciertas restricciones, tanto a gobernantes como a partidos, pero sobre todo a gobernantes durante las campañas. El artículo 134 constitucional dice expresamente que los gobernantes de los 3 niveles de gobierno están obligados a usar con imparcialidad los recursos públicos y no influir en la competencia entre los partidos políticos. Esto lo manda la Constitución y el INE lo va a hacerlo cumplir. Lo que resuelve el tribunal es de su competencia y su responsabilidad. Consejero, disculpe que sea reiterativa con el tema, pero ¿cuál es la postura del INE frente a la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero? Se lo pregunto en el marco de este acuerdo en contra de la violencia política de género que conocimos hace algunas semanas, del que ustedes forman parte. La autoridad electoral administrativa en materia electoral está obligada sola a hacer cumplir los requisitos de elegibilidad o para registrarse como candidato que establece la ley. No podemos ir más allá de ello. Hay un conjunto de normas de violencia política de género
que una vez que se resuelvan y haya sentencia firme, pueden habilitar a algún candidato. Pero además deben ocurrir en fechas posteriores a septiembre de 2020, cuando ya se establecieron las reglas más precisas para combatir la violencia política de género. Al INE y en lo personal a mí nos preocupa mucho, en primer lugar, la situación de violencia, y no solo política, que hay contra las mujeres, violencia a secas y violencia brutal que hay contra las mujeres y alto grado de impunidad. Pero como autoridad electoral no podemos hacer sino lo que la ley nos ordena expresamente. ¿No queda hoy, consejero, ninguna posibilidad de que pueda ser postergado o cancelado alguna parte o la totalidad de este proceso electoral? No, a pesar de la pandemia, se está avanzando con un conjunto de protocolos de protección sanitaria que en Coahuila e Hidalgo el año pasado dieron buen resultado. No hay ninguna evidencia de que haya aumentado la ola de contagios en torno a las elecciones. Pues estamos aplicando estos protocolos desde la capacitación de funcionarios electorales y lo vamos a tener con mucho rigor, con mucho cuidado en las casillas en las que se podrá votar solo ingresando con cubrebocas, se estará limpiando con gel. Los funcionarios de casilla usarán cubrebocas y caretas. Todos los materiales se estarán limpiando continuamente y tanto en la fila como a la hora de votar se guardará sana distancia. De tal manera que podemos afirmar que las elecciones no serán un foco de contagio. Hay un ambiente general todavía de una grave incidencia de contagios, pero las elecciones no serán un foco para aumentarlo. Y hay que decir, las elecciones no pueden suspenderse. La vida democrática y los derechos políticos no pueden suspenderse por la pandemia. En todo caso, no podrán suspenderse si no hay una decisión del Consejo, del Congreso de la Unión para determinarlo así. Consejero, pues con el arranque de las campañas en 5 estados estaremos hablando permanentemente ya del proceso electoral de junio y en constante comunicación con ustedes. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Que tengan buen día. Muchas gracias. Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral, en un primer contacto de los muchos que tendremos seguramente de aquí a el día de las elecciones. Cambiemos de tema por completo porque este es tal vez